Viernes 30 de septiembre del año 2016, 4:01 de la mañana. Quiero hacer este archivo de audio para tratar un tema un poco extraño, pero creo que es de una importancia fundamental. Es algo que debe ser conocido y explicado, algo que debe ser comprendido por todas las personas, incluso por las personas que no son de iglesia. Es un tema que está en la Biblia, y toda palabra que se encuentra escrita en la palabra de Dios es trascendente para la vida del ser humano. Entonces, quiero empezar leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Dice así: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Empecemos por el principio. Sabemos que el apóstol Pablo, como nos habla aquí en la escritura que acabamos de leer, el apóstol Pablo tenía el don de continencia. Esto quiere decir que él no se sentía atraído sexualmente hablando hacia las mujeres. Entonces él no andaba mirando a las mujeres, no andaba buscando esposa, no andaba queriendo una mujer para unirse con ella como marido y mujer.
porque tenía don de continencia. Pero aún así el apóstol Pablo es el que mayormente habla del misterio del matrimonio. Es el que más habla acerca de cómo funciona, cómo opera, cuáles son las reglas, cuál es el misterio del matrimonio, porque el matrimonio es un misterio, no es como mucha gente lo piensa, que es simplemente pues casarse o juntarse dos personas y pues sin siquiera comprender qué es lo que están haciendo. Entonces, aún así, con el don de continencia, él sabía más que los demás apóstoles cómo funcionaba o cómo funciona el misterio del matrimonio. Entonces dice el capítulo 7, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, ya sabemos que fornicación quiere decir sexo antes del matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto quiere decir que hay un peligro latente de que un hombre y una mujer caigan en pecado de fornicación, sexo antes del matrimonio. ¿Por qué hay un peligro latente de que estas cosas acontezcan? Porque en cada esquina, en cada colonia, en cada lugar, se ven mujeres mal vestidas, mujeres con sus pantaloncitos cortos, enseñando partes de su cuerpo que no deberían de enseñar, y también hombres que presumen sus cuerpos. Entonces esto nos indica de que hay un peligro latente de que se caiga en el pecado de fornicación, el más terrible de todos los pecados. Hay una porción de la Escritura que nos enseña que del pacto antiguo, es decir, de las enseñanzas y estatutos del libro del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se guardaban las lunas, es decir, por ejemplo, había luna llena, o había luna menguante, o había luna creciente, y todo eso tenían ellos que tener atención para hacer ciertas cosas en esos ciertas estaciones, primavera, verano. Ellos tenían que poner atención para realizar ciertas cosas en esas fechas para que sus vidas, o sea, para que lo que ellos hicieran prosperara. Pero en el Nuevo Testamento se nos indica que Dios ya no requería que uno guardara esas cosas. Pero hace hincapié que lo único que se debe guardar es de abstenerse de ahogado y de fornicación. Otra vez la palabra fornicación, sexo antes del matrimonio. Luego, en el mismo Nuevo Testamento se nos habla
el apóstol Pablo, dándole instrucción al joven Timoteo, le decía: huye de la fornicación. Le escribe en una carta, le dice: huye de la fornicación. Dice: porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Luego dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán en una sola carne. En una sola carne. Es decir, el pecado más terrible en el cual un hombre o mujer puede caer es en el pecado de fornicación. ¿Por qué? Este es un misterio y es difícil de explicar. Es complicado, es complejo, es difícil. Se requerirían mucho tiempo. Estoy tratando de tocar los puntos más importantes, pero la verdad es que se requeriría mucho tiempo, mucho análisis y maneras correctas de decir las cosas, pero estoy tratando de hacerlo en una manera rápida, y pues todo depende de Dios, que Él abra nuestro entendimiento. Bueno, dice aquí, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Vuelvo a repetir, este no es un tema que parezca normal, porque principalmente en las iglesias católicas, y no solamente en las iglesias católicas, sino también en muchos tabernáculos e iglesias cristianas, es un tema tabú. Se puede decir que es un tema tabú, porque a Satanás le interesa esconder ciertas cosas y ponerlas como un tema tabú, pero dice la palabra de Dios que toda escritura es para nuestra enseñanza. Entonces continuemos. Dice así el 7:3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esto, entre otras cosas, hace referencia al deber que tiene una mujer para con su esposo y el esposo para con la mujer en el ámbito sexual. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Dice, continúa en el 7:4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto quiere decir, también está hablando, entre otras cosas, no es solamente eso, pero entre otras cosas también está hablando de el tema sexual. Ahora, esto no es fácil, lo que estoy hablando no es un tema fácil, porque se puede prestar a muchas malas interpretaciones, pero solamente estoy mencionando lo que dice la palabra de Dios
en el libro de Corintios capítulo 7, para aquel que quiera tropezar, para aquel que quiera malinterpretar, pues que vaya y le reclame a Dios, porque esta es la palabra de Dios. Dice el capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno. Otra vez aquí aparece la palabra uno. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que en una pareja de esposos, marido y mujer, porque no hay esposos de hombre con hombre ni de mujer con mujer, eso es aberración, eso Dios lo ve como dijo el hermano Branham en una ocasión, como cuando un hombre entra en un baño público de esos de gasolinería, todo hediondo y maloliente, así Dios ve una pareja de hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces estamos en el 7.5, dice no os neguéis el uno al otro. Otra vez el término sexual, otra vez está hablando de sexo. Dice no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, no forzadamente, sino por amor. No que uno sí quiera y el otro no, sino en términos de amor. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, de mutuo consentimiento, planear buscar a Dios, planear orar, y en la Biblia una de las cosas más misteriosas, por así decirlo, o importantes, es esto, el negarse el uno al otro de mutuo consentimiento, o sea, que los dos estén de acuerdo, para buscar a Dios, porque esa es una manera en la cual Él puede, es decir, mejor dicho, esa es una forma en la cual Dios puede hablar con nosotros, las personas, los hombres, las mujeres, y es una manera más perfecta para poder escuchar la voz de Dios, para saber qué hacer, qué decidir, qué camino tomar, qué decisiones tomar en la vida. En el libro de Josué está escrito
como cuando iban a poseer un territorio, algo grande, Josué les ordenó abstenerse de tocar mujer durante 3 días, si no mal recuerdo. Que ninguno tocara mujer, ningún esposo tocara a su esposa durante 3 días. Porque iban a hacer algo importante. Esto es un tema más profundo todavía. Pero volvamos a lo que estamos leyendo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, hablando claramente, dice que de mutuo consentimiento se tiene que llegar al acuerdo de no tener relaciones sexuales para ocuparse, dice así, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y después de esto, dice, y volved a juntaros en uno. Otra vez la palabra uno. Y serán una sola carne. ¿Recuerdan cómo dice el versículo del que hacíamos mención? Dice, porque el que se une con una ramera, se hace un cuerpo con ella. Esto es otro misterio, el de hacerse un solo cuerpo. Pero vamos a volver a lo que estamos. Dice, y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la tentación de Satanás? Mujeres mal vestidas y hombres con espíritus seductores. Y si no se realizan los pasos exactamente como la palabra de Dios lo requiere, la Biblia dice que Satanás puede tentar tanto a hombre como a mujer a causa de incontinencia. Esto quiere decir a causa de no tener relaciones sexuales. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este es otro misterio. Una cosa es mandamiento, otra cosa es concesión. Y es un misterio más. Continúa diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Es decir, que él no tenía necesidad de una mujer. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, él sabe que mejor sería que todos fueran igual que él, pero también sabe que no todos son igual que él. Y dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Si nos fijamos, aquí hace referencia de solteros y de viudas, es decir, unos que no habían tenido relaciones sexuales, los solteros, y otras, las viudas, que ya habían experimentado el sexo. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo.
Pero si no tienen don de continencia, solteros y viudas, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿A qué le llama la palabra de Dios quemarse? A el sexo fuera del matrimonio, lo cual es una cosa terrible. Quizás a muchos de ustedes, y principalmente a los que no son convertidos, les parezca una cuestión muy poco trascendental, pero la verdad es que es una cosa terrible. ¿Por qué es una cosa terrible? Porque la palabra de Dios nos enseña que se hace un solo cuerpo de dos personas. Y aquí es donde las personas debemos utilizar nuestra capacidad de imaginación que Dios nos dio. Imaginen dos cuerpos y luego hagan uno solo. Quizás estén entendiendo. Imaginen dos cuerpos. Imaginen dos manos, dos riñones, dos pulmones, dos hígados, o mejor dicho, 4 pulmones, 4 riñones, y luego hagan un solo cuerpo con eso. Y quizás entenderemos de qué está hablando esto. Ahora estamos dice, pero si no tienen don de continencia, solteros y viudas, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mejor es casarse que estarse haciendo un cuerpo con una ramera. Y aquí hay otra profundidad más grande todavía, hay un misterio más grande aún. Por eso la palabra de Dios le llama al matrimonio misterio. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando una mujer que es virgen entrega, y esto es duro, es muy duro, pero es la verdad, es algo que aún para mí me resulta difícil de decir, pero alguien tiene que decirlo, y es una cosa terrible. Pues hay personas a las que yo quiero, hay personas que tengo mucho cariño por ellas, pero cayeron en este pecado y es una cosa muy dura, muy dura de llevar. No sé por qué Dios permitió que le sucediera eso, pero solamente Dios lo sabe. Él es el único que sabe y comprende por qué a ciertas personas Él permite que caigan en eso y a otras no. No estoy condenando a ninguna persona que haya caído en esto. La Biblia no los condena al infierno, ni tampoco mucho menos podría condenarlos yo. La palabra de Dios dice que se tienen que arrepentir de eso y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice que Él abomina esto y que por esta causa viene la ira de Él, pero tampoco no dice que están condenados al infierno. Retomando, dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. Imaginen dos cuerpos. Como estábamos mencionando hace un momento, imaginen dos cuerpos, imaginen 4 pulmones, 4 riñones, si es que no tenemos uno, o no sé exactamente, no soy médico, pero
suponiendo que tengamos 2 riñones, 4 pulmones, que diga 2 pulmones. Imaginen 2 cuerpos. Y de esos 2 cuerpos hagan uno. Ya no son 4 pulmones, son 2 pulmones. 2 pulmones que se hicieron de 4 pulmones. Espero me comprendan lo que estoy tratando de decir. 4 riñones, 2 riñones, pero que se hicieron de 4 riñones. La palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. La vida no está en la carne ni en la piel. La vida está en la sangre. Y el sexo es intercambio de sangre. Entonces es una mezcla de las 2 vidas. Por eso mucho cuidado con los pactos de sangre que acostumbran a hacer los satanistas, los satánicos. Un pacto de sangre es una cosa terrible. Es una cosa muy difícil de romper. Volviendo al tema, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, ya nos imaginamos un cuerpo hecho de 2 cuerpos. Pero imagínense algo más, algo extra. Imagínense un cuerpo hecho con 3 cuerpos. ¿A qué me refiero con esto? Un hombre, por poner un ejemplo, un hombre que tuvo relaciones con una mujer o con 2 mujeres. En este caso, para poner un ejemplo de un cuerpo de 3 cuerpos, sería un hombre habiendo tenido relaciones con una mujer y luego se casa con otra mujer. ¿Qué sería eso? Un cuerpo hecho de 3 cuerpos. Una locura. Un monstruo, eso es un monstruo. Quizás sea difícil de entender, pero es un monstruo eso. Por eso hay tantos matrimonios condenados al fracaso, porque ya son una cosa completamente torcida y pervertida. Esto no afecta solamente la carne, sino también la sangre, porque la palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Y cuando la sangre se mezcla en 3, por así decirlo, el ejemplo que estamos poniendo de una relación de una relación de 3 personas, de que pues un hombre conoció a una mujer y tuvo relaciones con ella y luego ya pues la dejó o no la dejó y vuelve a meterse con otra mujer, entonces ya son un cuerpo de 3 y sangre mezclada de 3 cuerpos diferentes. Y la Biblia dice que en la sangre está la vida. Imagínense esa sangre primeramente contaminada y luego diluida. ¿Qué es diluida? Imaginen ustedes que quizás han visto cómo el alcohol o la gasolina funcionan. Pero ahora imaginen ustedes que ese alcohol y esa gasolina les echan agua. Pues lo que hacen regularmente los que venden alcohol en las tiendas, venden prácticamente pura agua. Eso no es alcohol, eso es agua. Ahora imaginen que a ese alcohol, que ya no es alcohol, es
es casi mitad alcohol, mitad agua, o más agua. Ahora imaginen que le quitan más y aún le echan más agua. Ese alcohol ya no sirve prácticamente para nada. Si uno quiere prender alguna cosa con ese alcohol, pues no se prende. ¿Por qué? Porque es agua. Es agua con poquito alcohol. Así es como funciona en la sangre, la vida. La vida se escapa, se va, se diluye. Ya la gente no tiene deseos de vivir. Ya la gente no tiene ganas de pelear por alguna cosa. Tampoco creen en el amor. Ya es una cosa tediosa. El sexo tampoco no les interesa mucho. Es algo que se les hace aburrido, se les hace muy poco placentero. ¿Por qué? Porque la vida que está en la sangre se ha diluido. Es por eso que muchas veces les he advertido, no estén queriendo tener alguna relación con algún hombre casado. Ustedes no saben el peligro que representa eso. Es muerte instantánea, le nombró el hermano Branham. ¿Por qué? Porque su sangre van a pasar muchas cosas, no solamente físicamente, sino a nivel de la vida, a nivel del espíritu. Se les van a quitar las ganas incluso del sexo mismo. Lo que se llama impotencia. Sé que a lo mejor estoy haciendo muy claro en esto, pero ya como está el mundo no se puede ser menos claro. No estamos para juegos o para decir medias verdades. Continuemos en donde estábamos. Dice: pero si no tienen don de continencia, solteros y viudas, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Dice: pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, esto ya es otro tema. Yo creo que nos quedamos hasta el capítulo 7, versículo 9. Ahora, yo no estoy diciendo que los jóvenes se tengan que casar de una manera precipitada. Lo que más bien aquí nos indica es que es preferible que se casen a que vayan a caer en fornicación. Lo que está hablando aquí es de que un hombre principalmente un hombre, porque somos diferentes, estamos hechos diferentes los hombres de las mujeres, pero que un hombre tiene necesidades. Aquí lo dice la Biblia, dice, se los voy a volver a leer para que no crean que estoy inventando. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, es decir, a causa de esos pecados que existen en la humanidad, cada uno tenga su propia mujer mejor. Y cada una tenga su propio marido. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento en el matrimonio, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, para que no
seas tentado por alguna mujer que se viste como ramera, o por algún hombre que trata de mostrar su cuerpo. Yo sé que esto suena raro, un tema extraño, pero está aquí en la Biblia. Si alguno tropieza con la Biblia, pues recuerde que la Biblia es Dios mismo en letra impresa. Así que si alguno tiene algún problema con esto, pues que vaya y le reclame a Dios. A ver qué le dice Dios. Yo no lo inventé, esto está escrito en la Biblia. Ahora vuelvo a repetir, con esto no estoy diciendo que una mujer o un hombre se tengan que precipitar en casarse. Lo que estoy diciendo es que el que ya no pueda soportar, mejor se case antes de que se queme. Así dice la Biblia. Pero a causa de las fornicaciones, 7:2, Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dice, pero 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, un punto que se me pasa a aclarar. No, vuelvo a repetir, no estoy condenando a las personas que cayeron en esto, porque quizás les faltó instrucción, les faltó enseñanza, les faltó entendimientos. La Biblia dice que el que comete fornicación es falto de entendimiento. Quizás les faltó que alguien les dijera, alguien les explicara. No estoy menospreciando a nadie que haya caído en esto. No estoy mucho menos juzgando, porque el juicio es de Dios. Pero lo que sí es que les estoy queriendo hacer claro las leyes de Dios. Es muy difícil que una mujer, lo tengo que decir, pero es muy difícil que una mujer que ha tenido 2 esposos le sea fiel a otro hombre jamás. Es prácticamente imposible que una mujer que ha tenido 2 esposos le sea fiel a un tercer esposo. Es difícil. No digo que es imposible, pero es una cosa prácticamente imposible. Y entonces empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las peleas, empieza el desánimo, porque pues sí, la mujer no tiene casi nunca tiene la capacidad de soportar eso. Es una cosa muy dura. La verdad es que en esos matrimonios es muy difícil llevar la situación. Es muy difícil llevar la relación. Es una carga muy dura. Es algo que se necesita, pues, una ayuda muy grande de Dios para llevar un matrimonio así, porque va a ser un matrimonio con problemas toda la vida, con peleas toda la vida, con discusiones toda la vida. Entonces, pues ojalá que entiendan que no estoy criticando a nadie, no estoy juzgando a nadie, pero si ya alguna vez cayeron en pecado de fornicación, cosa muy severa y dura hicieron,
hay consecuencias, pero no lo vuelvan a hacer porque se vuelve mucho, mucho peor. Ahora, lo ideal aquí es un hombre y una mujer que lleguen al matrimonio tal y como las escrituras lo indican, y ese será un matrimonio que dure, feliz, con muy pocas peleas. Sí va a haber peleas, pero no van a ser muchas ni muy graves. Un matrimonio muy unido, con mucho amor, con amor verdadero, que es otro tema. Un amor predestinado desde antes de que el mundo aún fuera formado, lo cual es ya otro tema. Una cosa, un amor que no muchas personas en este mundo sienten, una cosa sublime, aunque ese ya es otro tema, pero quizás luego lo esté hablando. Esto espero me comprendan y no tienen obligación de escucharlo. Yo solamente simplemente lo subo a mi canal, a un canal de YouTube, y ustedes analícenlo. Lo que les acabo de hablar está escrito en la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 7 del versículo 1 al 9. Es bíblico, es escritural, es la palabra de Dios, Dios en letra impresa. No es mi invento, no lo inventé yo, no lo escribí yo. Es Dios en letra impresa. Fue escrito hace, supongo que aproximadamente 2000 años, por un hombre llamado Pablo, que vivió allá mucho tiempo atrás. Lo escribió inspirado por Dios. No lo escribió ni siquiera con sus pensamientos. Busquen esto en la Biblia católica, también está. No es un escrito de la iglesia, de la Biblia protestante. Es un escrito que está también en la Biblia católica. No es inventado por ningún protestante tampoco. Y yo creo que eso es todo por el momento. Si ven algunos errores en la grabación, disculpen. Lo que sucede es que lo grabé con un celular, que ahorita en este momento estoy corroborando que haya grabado correctamente, porque es la primera vez que grabo en este celular. No sé si quedó bien, pero déjenme lo checo. A ver. Supongo que sí, porque son 48 minutos 26, muy largo. Pero espero que esto sirva para hacerle entender a las personas que los hombres y las mujeres tenemos necesidades. Sí, ciertamente, pero no por eso, no por estas necesidades se va o se puede decir que pues por eso se cayó en pecado de fornicación. No hay excusa para caer en pecado de fornicación, no hay excusa. Incluso los besos es fornicación potencial. Esto quiere decir que estás pisando una línea muy delgadita en la cual puedes arruinar tu vida completa. Ahora, no porque los hombres y las mujeres tengamos necesidades se admite la fornicación, porque lamentablemente la fornicación es algo que te va a traer muchas tristezas, desilusiones y lo peor de todo para toda la vida. Entonces,
No es recomendable para nadie. Huye de la fornicación, dijo el apóstol Pablo. Dijo: el que comete fornicación peca en contra de su propio cuerpo, porque cualquier otro pecado es fuera del cuerpo. Matar a otra persona es fuera del cuerpo. Robar es fuera del cuerpo. Muchas otras cosas que hay, pero la fornicación es una contaminación de sangre, es una contaminación de espíritu, es una cosa muy difícil de superar. Sí se puede superar, pero se necesita muchas lágrimas, se necesita pedirle perdón a Dios de todo corazón, y aún así, y esto no es algo que quiera decir, no lo quiero decir, pero tengo que decirlo, aún así, que no se puede llegar a experimentar la misma felicidad. No estoy diciendo que están condenados a la tortura eterna, pero el amor ya no puede ser una cosa sublime y grande. No se va a poder conocer ese amor maravilloso que Dios estaba procurando para ti. Puedes conocer pues un amor más o menos regular, con muchos problemas, con muchas peleas, con muchas dificultades, con muchas cosas amargas en la vida, pero pues con la ayuda de Dios se puede llegar a vivir una vida así, que ojalá que no los que escuchen este audio no vayan a caer en eso, porque es difícil. Qué mejor que hacer caso a las reglas y estatutos y mandamientos de Dios, para que haya un amor grande, maravilloso, conocer a esa verdadera alma gemela y no estar discutiendo, mucho menos peleando en el matrimonio, y mucho menos los golpes, que golpes en un matrimonio incorrecto casi son una cosa de ley, y no por un día o por dos, sino por toda la vida. Entonces, yo creo que eso es todo por el momento. Son las 4:54 de la mañana. Dios les bendiga y espero que esto sea de provecho para ustedes. Dios les bendiga y nos continuaremos viendo más adelante.